Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los operadores de momento y de posición. Entonces, para esto suponemos que tenemos una partícula en un estado, o sea que tiene relacionada una función de onda, y obtenemos el valor de expectación de la posición de esta partícula, que va a estar dado por esta integral que tenemos aquí, Cx por la norma de nuestra función de onda al cuadrado. Esto no quiere decir que si nosotros medimos la posición de la partícula una y otra vez, entonces el valor de expectación va a ser el valor promedio de los resultados obtenidos. Sino, en realidad lo que pasa es que como esta partícula tiene relacionada una función de onda, al momento de que nosotros medimos esa función de onda, la función de onda colapsa y nos regresa solamente un punto. Entonces, en realidad, como lo deberíamos de pensar es que como cada vez que nosotros hacemos una medición hace que nuestra función de onda colapse, entonces lo que tenemos que hacer es que después de hacer esa medición regresemos a nuestra partícula al estado anterior, es decir, cuando está como en forma de onda, por así decirlo, y después volver a medir otra vez y así sucesivamente. O si no, también otra forma de pensarlo es que nosotros tenemos un conjunto de partículas donde cada una de estas partículas está exactamente en el mismo estado que nuestra partícula original. Entonces, y ahora sí, medimos la posición de todas ellas y el valor de expectación va a ser la media de estos resultados. Entonces, el valor de expectación es la media de repetidas mediciones sobre un conjunto de partículas en exactamente el mismo estado. Ahora, lo que hacemos es tomar la derivada temporal de nuestro valor de expectación de la posición. Entonces, que va a estar dado por la derivada temporal del valor de expectación va a ser igual a x. Esta derivada va a entrar como una derivada parcial, porque sabemos que la función de onda depende tanto de la posición como del tiempo. Y en el video de normalización vimos que la parcial con respecto de t pues era igual a todo esto. Sustituimos y llegamos a esta integral. Entonces lo que hacemos ahora va a ser integrar por partes para quitarnos de encima a esta x y a esta parcial con respecto de x. Entonces, al hacerlo, se llega a este resultado, donde se usan que nuestra función de onda tiende a 0 cuando x tiende a infinito, es decir, cuando evaluamos en los límites, la función de onda es 0. Después, esto que tenemos aquí lo volvemos a integrar por partes, llegando todavía a una expresión un poco más simple. Entonces, lo que hay que notar es que nuestro valor de expectación es un valor de expectación de posición. Entonces, al momento de hacer la derivada temporal, pues lo que obtenemos es un tipo de velocidad. Pero es importante aclarar que esta velocidad no es la velocidad de la partícula. Para hablar de velocidad de una partícula en mecánica cuántica pues es algo muy complicado. Lo que en realidad se debería hablar es de la probabilidad de obtener dicho valor. Entonces después ya se verá cómo obtener el valor más probable de velocidad en función de nuestra función de onda. Entonces, bueno, para eso solo postulamos que el valor de expectación de la velocidad es igual a la derivada temporal del valor de expectación de la posición. Aquí lo tenemos, el valor de expectación de la velocidad es igual a la derivada temporal del valor de expectación de posición. Entonces, de esta ecuación, ya podemos calcular el valor de expectación en términos de nuestra función de onda. Entonces ahora si nosotros multiplicamos al valor de expectación de la velocidad por la masa de la partícula, recordando que en mecánica el momento de una partícula pues es la masa por la velocidad, entonces también aquí tenemos el valor de expectación del momento, va a ser igual a la masa por la derivada temporal del valor de expectación de la posición, que al momento si nosotros multiplicamos aquí por m, esta m y esta m se dividen. Entonces llegamos a esta expresión que va a ser menos i por h barra por la integral de la función de onda
conjugada por la parcial de la función de onda con respecto de x. Entonces ahora lo que hacemos es reescribir al valor de expectación de la posición y el valor de expectación del momento. Entonces vamos a recordar un poquito el valor de expectación de la posición. Aquí esto lo podemos reescribir como la función de onda conjugada por la función de onda. Después, si nosotros tenemos esto, pues también va a ser igual a esto. Entonces lo reescribimos y llegamos a esto. De igual forma, aquí tenemos el valor de expectación del momento. Entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. ¿Sí? Donde este operador de derivada parcial con respecto de x está actuando sobre nuestra función de onda. Pero lo que también vamos a hacer va a ser multiplicar esto por y sobre y. Entonces nos quitamos un signo menos y lo que vamos a hacer va a ser meterlo dentro de la integral y vamos a tener algo así: h barra sobre i por la parcial con respecto de x. Entonces ahora todo esto va a estar actuando sobre nuestra función de onda. Entonces a esto que tenemos aquí y a esto que tenemos aquí los llamamos operadores, donde este operador es el operador de posición y este es el operador de momento. Entonces estos operadores nos representan a la posición y al momento en mecánica cuántica. Entonces ahora ya vimos cómo encontrar el valor de expectación. Esto se hace haciendo un tipo sándwich entre de los operadores de dicha cantidad entre la función de onda conjugada y la función de onda. Pero, ¿qué hay sobre otras cantidades? Por ejemplo, la energía cinética o la energía total de nuestra partícula. Pues resulta que en mecánica clásica todas estas cantidades que les acabo de mencionar, por ejemplo, la energía cinética y la energía total, se puede expresar en términos del momento y de la posición de la partícula. Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, la energía cinética pues es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que también lo podemos escribir como momento al cuadrado sobre 2 veces la masa. Entonces solo hay que reemplazar cada p por el operador de momento y listo. Y luego ya hacer el sándwich entre nuestras funciones de onda conjugada y la función de onda e integrarlo y obtenemos el valor de expectación de dicha cantidad que nosotros queramos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el conmutador de operadores. Entonces, ya que los operadores actúan sobre las funciones por el lado izquierdo, entonces no necesariamente van a conmutar con otros operadores. Es por esto que se utiliza el conmutador de operadores, que lo podemos definir de la siguiente manera, que va a ser, lo definimos entre corchetes, el operador A y el operador B, va a ser igual a A por B menos B por A. Entonces, a menudo nosotros podemos reducir esta expresión por otra más simple. Por ejemplo, tomamos nuestros dos operadores que acabamos de encontrar, el operador de momento y el operador de posición, y lo ponemos a actuar sobre una función f. Entonces, usamos la definición del operador, del conmutador, actuando sobre f. Entonces sustituimos. Ahora todo esto lo podemos ver como un solo operador que está actuando sobre f. Entonces introducimos nuestra f. Entonces al momento de introducirla, aquí va a ser la derivada, la parcial de x con la parcial de f con respecto de x, que va a ser una derivada total. Entonces ponemos f'. Y ahora cuando ponemos esta parte a actuar sobre f, pues va a ser la derivada total de x, la derivada total con respecto de x por f de x, porque aquí tenemos esta x que va a multiplicar a la f. Entonces, haciendo
un poquito de álgebra, multiplicando aquí por i sobre i, y de igual forma aquí i sobre i. Entonces de aquí sale un signo menos y me queda menos i x h barra por f prima más i h barra f más x f prima. Entonces al multiplicar este por este término nos queda exactamente igual que este, pero con signo contrario. Entonces se van a restar, quedando solamente i por h barra por f. Por lo tanto tenemos que esto es igual que esto, y de aquí podemos concluir que el conmutador del operador de posición y el operador de momento va a ser igual a i por h barra. Entonces esto sería todo por esta vez.